para adelante. El sabio nunca mira para atrás. Entonces, usted si es sabio, tiene que mirar para dónde, para adelante. Entonces, hermano, nuestro caminar siempre es para adelante, siempre es en una progresión, en un avance, en un aumento continuo. Entonces, hermano amado, Dios ha puesto ese avance, ha puesto esa progresión revelada en la Escritura a través del tabernáculo de Moisés. Entonces, si nosotros queremos avanzar, tenemos que conocer cuáles son los niveles en los cuales tenemos que avanzar. Porque si desconocemos estos niveles, pues hermano, difícilmente vamos a poder progresar como Dios quiere que progresemos. Entonces, es muy importante, hermano, entender, y esto es una estructura o un tema que está en toda la Biblia. Entonces, vamos a ir por favor al libro de Éxodo, vamos a entrar a la enseñanza o al consejo de la palabra. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo número 26, y vamos a leer 3 versículos de la palabra. Vamos a ir primero a la base, que es Éxodo, capítulo número 26, versículo número 33. Amén. Y luego vamos a leer otro versículo. ¿Va? Vamos a Éxodo, gloria a Dios, 26, 33. Le voy a pedir a mi hermano Josué que si lo tiene lo lea en voz alta. Amén. 26, 33. Amén. Entonces, fíjese, ¿de qué está hablando este pasaje? Está hablando de la formación del tabernáculo de Moisés. Entonces, el tabernáculo de Moisés era el lugar donde Dios estaba estableciendo para hacer el punto de reunión con su pueblo. Era una tienda donde Dios iba a manifestar a su pueblo y era una tienda o un tabernáculo o un lugar donde Dios iba a reunir con su pueblo, donde Dios iba a manifestar con su pueblo. Era el lugar de la morada de Dios con su pueblo. Entonces, este tabernáculo estaba dispuesto, ¿verdad?, en 3 formas, en 3 partes, tenía 3 niveles. Entonces, aquí hablamos de los segundos 2 niveles, pero en el capítulo 27, versículo 1 dice, harás también bueno, vamos a ver, déjeme, lo voy a, dice, estoy buscando donde dice el atrio. Vamos a ver, gloria a Dios, vamos a ver, capítulo 27, versículo 9. Dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional y al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Y empieza a hablar de toda la estructura que iba a llevar la barda perimetral del atrio. Pero lo que yo quiero en esta hora llamar su atención, para no entrar en el detalle de la estructura, sino quiero solamente que veamos ahorita por lo pronto el lugar en sí, el atrio. O sea, el primer nivel o la primera parte del tabernáculo era un atrio, que vendría a ser, hermano amado, como un lugar abierto donde había 2 cosas importantes. Estaba el altar del holocausto. Entonces, déjame, se lo voy a ilustrar de esta manera para que usted lo vea. Nos vamos a apoyar con el pizarrón para poder hacer más ilustrativa la enseñanza. Entonces, el tabernáculo de Moisés estaba dispuesto de esta manera. Era un cuadro rectangular y tenía una tienda adentro. Aquí esta tienda estaba formada de diferentes materiales, madera, de pieles, de metales también, había oro, había bronce. Y entonces a esto, aquí estaba la entrada, la primera entrada, y la primera entrada tenía una puerta de tela. A esto la Biblia le llamaba atrio, a la entrada, al lugar de Pascua. Este era el tabernáculo que Dios le reveló a Moisés. Entonces, ya dentro de la tienda, ya dentro de la cubierta, había 2 secciones, había 2 áreas. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Entonces, dice aquí la palabra en Éxodo capítulo 27, versículo número 9, 27, 9, que Dios le dijo que hiciera un atrio. Entonces, aquí en el atrio estaba el lugar, el altar del holocausto. Aquí estaban los sacerdotes recibiendo las ofrendas que traía el pueblo a Dios. Entonces, aquí traían ofrendas de animales, aquí traían ofrendas de grano, traían ofrendas de aves para Dios, porque esto funcionaba en el antiguo pacto. Cristo todavía no había venido como la ofrenda perfecta. Entonces, era necesario ofrendas de animales, ofrendas
que figuraran o que de alguna manera fueran figura o sombra del sacrificio que es perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, este es el atrio. Pero luego estaba dentro ya de la tienda, dentro de la cubierta estaba el lugar santo. Aquí había otra puerta. Entonces, aquí había puerta y aquí también había puerta. Entonces, aquí había otra puerta de tela. Entonces, en el lugar santo estaba el candelero de oro que alumbraba el lugar santo. Estaba el altar de perfume que estaba enfrente del velo, y para el otro lado estaba la mesa de los panes de la proposición. Entonces, este lugar era un lugar, aquí entraban todos, aquí era un lugar público, todos podían entrar aquí, todos podían, hermano amado, llegar aquí, todo el pueblo podía entrar y ofrecer su sacrificio. Pero aquí a este lugar, al lugar santo, solo los sacerdotes podían entrar, solo los hijos de Aarón tenían acceso a este lugar. Entonces aquí era un lugar de servicio, era un lugar donde los sacerdotes estaban continuamente cambiando el aceite, porque el fuego del candelero siempre tenía que estar alumbrando. El perfume, el altar de oro de perfume siempre tenía que estar incensando, y los panes se tenían que estar cambiando. Entonces los sacerdotes entraban a ejercer su ministerio, su servicio en el lugar santo. Pero luego, y había turnos, ¿va? Después David impuso turnos para que los sacerdotes pudieran entrar. Y luego aquí había otra puerta, que era un velo, ¿va? Entonces ese velo, hermano amado, obstruía la entrada al lugar que estaba totalmente cerrado, ¿va? Era el lugar santísimo. Aquí solo había un mueble, que era el arca del pacto, ¿va? Que era una caja de madera forrada de oro o bañada en oro, que contenía tres cosas. El arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, contenía la vara de Aarón que reverdeció, contenía las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y contenían una muestra del maná que Dios bajaba. Entonces, fíjese, el arca tenía las tablas de la ley escritas por la mano de Dios, la vara de Aarón que reverdeció, y una muestra del maná, del pan que Dios descendía del cielo. Entonces, imagínense qué tremendo. Entonces, ese era el contenido del arca del pacto. Ahora, fíjese que las tablas de la ley representan al Padre. Lo que es la vara representa el Espíritu, y el maná representa a Cristo. Entonces esa arca estaba representando la Trinidad o la Trinidad de Dios. Estaba representando la Trinidad. Entonces esto era lo que estaba en el lugar santísimo. Entonces aquí al lugar santísimo solo un sumo sacerdote y una vez al año podía entrar, pero tenía que entrar con sangre y tenía que, hermano amado, entrar preparado. Él se preparaba durante todo un año limpiándose, santificándose, porque, hermano amado, no podía entrar al lugar santísimo indigno o sucio o contaminado. Tenía que entrar limpio moralmente y limpio físicamente, porque iba a entrar a la misma presencia de Dios. Y, hermano amado, ahí era la cosa color de hormiga, porque si el sacerdote entraba con alguna indignidad o con alguna falta, dice la palabra que el sacerdote entraba amarrado y traía campanitas en los bordes de sus vestiduras, porque los sacerdotes que estaban en el lugar santo, ¿va? Al oír las campanitas, que las campanitas significa sonido de vida, es decir, usted como sacerdote, porque le dice que somos real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Usted es un real sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio. Dice que nosotros, que no éramos pueblo, ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, hermano amado, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces usted es un sacerdote de Dios. Entonces, como sacerdote, usted también tiene campanitas espiritualmente hablando. Esas campanitas eran sonido de vida. Mientras los sacerdotes del lugar santo oyeran las campanitas adentro del sumo sacerdote del lugar santísimo, decían, está vivo, está ministrando, está vivo. Pero cuando dejaban de oír las campanitas, entonces decían, algo pasó, y lo tenían que sacar. Nadie podía entrar. Entonces, por eso el sacerdote tenía que entrar amarrado, porque lo sacaban entonces arrastrando, lo tenían que sacar estirando la cuerda. Entonces, hermano amado, mientras se oían las campanitas, sonido de vida. Cuando ya no se oían, hermano amado, es que ya había caído fulminado en la presencia de Dios. Entonces, hermano amado, esto es una figura de que nosotros tenemos que tener un sonido de vida. Usted tiene que sonar a vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted tiene que tener campanitas que suenen. Hay cristianos, va, que como la iglesia va de Sardis, dice que tenía nombre de que vivía, pero en realidad estaba muerta. Entonces hay cristianos que tienen apariencia de vivos, pero están muertos espiritualmente. Y ya las campanitas espirituales ya no suenan, ya no tienen sonido de vida. Entonces, hermano amado, esto ocurría en el lugar santísimo. Entonces
Entonces, veamos estas tres áreas. El atrio era el primer nivel, el lugar santo era el segundo nivel y el lugar santísimo era el tercer nivel. Entonces, hermano amado, esta es una estructura que Dios reveló a Moisés. Ahora, vamos al libro de Hebreos, por favor. Vamos a ver Hebreos capítulo número 8 para ir desarrollando este punto. Hebreos 8:5. Libro de Hebreos 8:5. Entonces dice ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de los Hebreos capítulo 8, versículo número 5. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo tenga leal? Amén. Amén. Entonces dice la palabra que esto terrenal, esto que fue revelado a Moisés, es una figura o una sombra de lo celestial. Entonces, este tabernáculo que Dios le reveló a Moisés es la manera en que funciona el cielo. Entonces, el cielo tiene tres niveles. Usted ve que hay un primer cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. Y aquí hay un atrio, aquí hay un lugar santo y aquí hay un lugar santísimo. En el tercer cielo es donde habita Dios. En el tercer cielo es donde está Dios. Entonces, esta es la manera que funciona el cielo. Dios va, amado hermano, depurando, Dios va enseñando cómo avanzamos de acuerdo a este tabernáculo. Ahora, hermano amado, mire, esto está revelado en el Éxodo, pero si ahí mismo en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Santuario terrenal era esto. Y dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, lugar santo, dice la palabra que ahí estaba, dice, ahí estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama lugar santísimo, el cual contenía un incensario de oro. O sea, el incensario de oro era el que con el que entraba el sacerdote para poder incensar delante del arca, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná. Fíjense, aquí dice que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre de ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Esa urna sagrada tenía una tapa de oro que la Biblia le llama propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar a detalle. Entonces, hermano amado, vamos a desglosar este punto. Entonces tenemos el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ahora, este ángulo, esta estructura se repite, hermano, constantemente en la palabra. Por ejemplo, vamos a ir a Génesis capítulo número, vamos a ver el capítulo número 6, capítulo 6, Génesis 6:14. Vamos a ver ahorita los más básicos y vamos a ir profundizando en los más escondidos, pero vamos a ver primero los más básicos. Génesis 6, versículo número 14. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? Alguien que lo tenga, léalo. Sí. 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 Ujú. Siga leyendo. 16. Amén. Entonces, fíjese, el arca tenía tres niveles también. El arca tenía piso bajo. Entonces, aquí ubicamos el piso bajo. Y luego tenía piso segundo. Y luego tenía piso tercero. ¿Sabe dónde estaba la ventana del arca? En el piso tercero. Aquí estaba la ventana. Aquí estaba el lugar de conexión, la comunión. Entonces, hermano amado, este es el arca. Ahora, fíjese, antes de pasar a otro punto, algo que tenemos que entender del tabernáculo. Mire, el atrio, por ejemplo, el atrio era un lugar descubierto, un lugar
que no tenía techo, no tenía cubierta, era un lugar al intemperie. Entonces el atrio era alumbrado por luz creada, es decir, lo que alumbraba el atrio era la luz del sol, luz natural. El lugar santo estaba alumbrado por luz producida, porque lo que alumbraba el lugar santo era el candelabro, el candelabro de oro. Y sí, ya tenía techo, ya dentro del tabernáculo había techo. Y luego lo que alumbraba el lugar santísimo, fíjese, aquí era un lugar cerrado, no tenía ventana, ni la única entrada que tenía estaba totalmente obstruida por un velo, que no crea que era un velo como el que usan las hermanas, no, era un velo, era una pared de tela, era una pared de alfombra, era grueso. Entonces, hermano amado, este lugar estaba alumbrado por luz increada. Lo que alumbraba el lugar santísimo para que el sumo sacerdote viera y ministrara era la luz increada de Dios. Entonces, esta era luz creada, esta era luz producida y este lugar era alumbrado por luz increada. Ahora, fíjese, hermano amado, que aquí lo que nos muestra la palabra del atrio es que el atrio es un lugar de paso. O sea, el atrio no te puedes tú quedar en el atrio. No es un lugar para quedarse, porque es un lugar, mire, el atrio era un lugar donde olía sangre, porque ahí los sacerdotes estaban degollando todas las ofrendas. Era un lugar pues inatractivo porque estaban mirando ahí todas las vísceras de los animales, olía animal quemado, olía sangre. Entonces ese era el atrio. El atrio era un lugar pues no muy bonito. Entonces era un lugar de paso. Pero luego estaba el lugar santo. Este lugar era un lugar de servicio. Entonces aquí, hermano, se entraba a servir. Aquí era puro servir. Pero el lugar santísimo era un lugar donde había deleite. Aquí era donde estaba la presencia, aquí era el lugar donde estaba la comunión con Dios. Entonces aquí era donde uno, hermano, se podía quedar en una devoción mirando la hermosura de Dios. Aquí era donde se podía adorar, aquí era donde se podía quedar uno embelecido mirando la gloria de Dios. ¿Va? Imagínese, hermano, ver la gloria de Dios. Imagínese contemplar la gloria de Dios, verla, hermano amado, casi palparla, verla como alumbraba el arca. Entonces, ese era un lugar de deleite. Entonces, hermano amado, esto prácticamente son los tres niveles que el cristiano tiene que avanzar. Entonces, mire, viéndolo de esta manera, hermano amado, hay cristianos de atrio, hay cristianos de lugar santo y hay cristianos de lugar santísimo. Ahora, hay iglesias de atrio, hay iglesias de lugar santo y hay iglesias de lugar santísimo. Hay ministerios de atrio, hay ministerios de lugar santo y hay ministerios de lugar santísimo. Ahora, yo le digo a usted, hermano, mire, Dios a nosotros nos está llamando no a hacer una iglesia de atrio. Hay iglesias de atrio, hay iglesias que se especializan en el atrio y se quedan y se conforman en el atrio. Entonces, hay iglesias de lugar santo, o sea, que ellos se especializan en el servicio, servir. Y es bueno servir, es bueno, hermano, es glorioso. Es decir, nosotros tenemos que, mire, para llegar al lugar santísimo tienes que pasar por estos dos. Entonces, pero no es para que te quedes ahí, sino que lo que Dios quiere es que lleguemos ¿a dónde? Al lugar santísimo. Entonces hay iglesias que ya llegaron o que están probando ya el lugar santísimo y Dios quiere que probemos y nos quedemos, permanezcamos en el lugar santísimo. Entonces, hermano, yo creo con todo mi corazón que Dios a nosotros, a la iglesia, nos está llamando a ser iglesia no de atrio. Yo no quiero ser iglesia de atrio, yo no quiero ser iglesia solo del lugar santo, donde solo sirvamos, sino Dios quiere que entremos al lugar santísimo. Entonces Dios quiere que lleguemos al deleite, a la devoción, a que usted entre en una comunión, hermano. Es como cuando, por ejemplo, un pintor, hermano amado, que pinta no porque le pagan, sino pinta porque le gusta. Y ese, aunque no le paguen, pinta porque le gusta pintar. Entonces, cuando usted entra a ese deleite, cuando usted entra a ese gusto, a esa devoción, usted va a adorar, aunque le digan, aunque no haya culto, aunque no haya servicio, usted va a adorar en su casa, usted va a adorar en su trabajo, usted va a adorar camino a su trabajo, usted va a tener una vida de devoción, de adoración, una vida de deleite con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque usted ya está probando el lugar santísimo, usted ya está en la presencia de Dios y Dios quiere que lleguemos a este nivel. Pero como le digo, para llegar a este nivel, pues es ineludible pasar por el atrio. Tenemos que pasar por el atrio, sí, pero no quedarnos ahí, hermano.
sino que Dios quiere que avances y llegues al lugar santo. Y una vez que estés en el lugar santo, avances y llegues al lugar santísimo. Entonces, esto que estamos viendo son los 3 niveles del Espíritu. Entonces, hermano, volvamos ahora al punto del arca. El arca tenía un piso bajo. ¿Sabe dónde venían los animales? ¿Dónde están los animales? Piso bajo. En el piso medio, el piso segundo, estaban las provisiones. Y Noé y su familia, ¿saben dónde estaban? En el tercer piso. Entonces, esto ya nos va dando una luz de cómo son los niveles. Porque acá es hombre natural, es hombre animal. Aquí son creyentes, pero que son naturales, todavía no avanzan hacia la vida espiritual, sino que todavía son almáticos. Todavía no son neumáticos, sino son almáticos. Entonces, hermano amado, Dios quiere que avancen hasta llegar al piso segundo, que es ya un lugar de provisión. Es un lugar donde empiezas tú a comer, empiezas a madurar, empiezas a crecer, empiezas a tener un desarrollo. Pero la meta no es que te quedes aquí, sino que llegues a donde está la ventana de la comunión con Dios. Entonces, ese es el arca. Pero ahora veámoslo en otro ángulo. Vamos a otro ángulo. Vamos a ver ahora Josué capítulo 5, versículo 6. Sí. Josué 5, 6. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Bueno, deje, yo aquí lo tengo. Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos daría, la tierra que fluye leche y miel. Si usted le pone cuidado a este versículo, usted va a ver que aquí menciona 3 lugares. Por ejemplo, aquí menciona Egipto. Y luego menciona desierto. Y luego menciona Canaán, o la tierra que fluye leche y miel. Entonces, son 3 niveles. Hay cristianos que todavía están en Egipto. O sea, que ya Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Están en Egipto. Y luego el Señor pues los tiene que meter ¿a dónde? Al desierto. Aquí es el proceso de perfeccionamiento. El desierto nos va a perfeccionar. El desierto nos va a madurar. El desierto te va a pulir. El desierto te va a depurar. El desierto te va, amado hermano, a traer una limpieza de cosas que necesitas limpiar. Y la meta de Dios es llevarte ¿a dónde? A Canaán. Entonces son 3 niveles. Egipto, desierto y Canaán. Entonces, este es el desarrollo. Entonces, hay cristianos que están todavía aquí. Están batallando todavía con cosas del mundo. Están batallando porque todavía les atrae la música del mundo. Todavía les atrae las amistades del mundo. Todavía atraen cosas del mundo. Entonces, están en el atrio. Pero el Señor quiere llevarlos al desierto para depurarlos, limpiarlos, quitarles toda la mundanalidad y todo lo que el mundo, hermano, ha vertido en nosotros, irlo limpiando. Porque la meta de Dios es llevarte a la tierra que fluye leche y miel, Canaán. Entonces Dios quiere meternos a Canaán, a la tierra abundante. El Canaán representa la vida abundante. Entonces, hermano amado, aquí habla, por ejemplo, del mundo. Del mundo. Egipto habla del mundo. El desierto habla de recibir ya la vida de Dios. Pero Canaán habla de la vida abundante. Entonces, mundo, vida, porque dijo el Señor, yo vine para que tengan vida, pero para que la tengan ¿qué? En abundancia. Entonces, hay gente que puede tener la vida de Dios, pero le falta abundar en la vida de Dios. Entonces Dios quiere que tengamos vida, pero Dios quiere que lleguemos a la vida abundante que es Canaán. Entonces, bueno, esto en cuanto al paso de Egipto. Ahora, quiero volver a retomar un poquito el atrio y ahorita pasamos a otro punto. Fíjese que, por ejemplo, si vamos a Éxodo por favor, capítulo 25, versículo 8.
solamente le estoy dando panoramas, ¿va? Ya usted los va a meditar. Yo le invito a que mediten estos panoramas en su casa, pero esto es importante, hermano. Mire, Éxodo 25, retornemos antes de seguir avanzando en este panorama. Vamos a retornar un poquito al tabernáculo, porque se me pasaba a comentarles algo del tabernáculo. Dice el 25:1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas en rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite, especias, para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Entonces sigue diciendo, pero si usted lee con detenimiento estas ofrendas, hermano, se va a dar cuenta que el tabernáculo, toda esta ofrenda era para hacer el tabernáculo, para edificar el tabernáculo. De esto estaba compuesto el tabernáculo, de estos materiales, de estos elementos. Entonces, estos elementos, hermano, estos materiales, si usted los mira con detenimiento, con detalle, se va a dar cuenta que son materiales que proceden de tres fuentes. Dios pidió materiales de tres fuentes. Pidió materiales de fuente animal, del reino animal, que había cabras, había carneros, había tejones. Entonces dice, denme pieles de cabras, pieles de carneros, pieles de tejones. Eso viene del mundo animal. Pero también pidió cosas que venían del mundo vegetal. Madera de acacia, el incienso, el aceite, pues se sacan de vegetales, de plantas. Entonces era ofrendas de vida animal, ofrendas de vida vegetal, pero también pidió ofrendas del reino mineral. Entonces son tres fuentes: vida animal, vida vegetal y vida mineral, o más bien reino mineral. Entonces, mire, esto viene a representar, por ejemplo, ¿qué representa la vida animal? La vida animal es la vida que redime, porque ¿de dónde sacaban los sacrificios para cubrir los pecados los israelitas? De los animales. Entonces, la vida animal es la vida que redime, que sirve para redimir, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, para que hubiera redención, aunque sea redención temporal, tenía que ser sacrificado un animalito, un cordero, una cabra, un carnero, un buey, para traer redención. Entonces, esa es vida que redime. Pero, por ejemplo, el reino vegetal es vida también. Las plantas tienen vida. ¿Cuántos saben que las plantas tienen vida, hermano? Entonces, todos los árboles tienen vida. Pero esa es vida vegetal. Entonces, la vida vegetal es vida que produce. La vida animal es vida que redime. La vida vegetal es vida que produce. Entonces usted ve que los que producen fruto, ¿quiénes son? Las plantas. Usted de ahí come, de ahí puede comer, puede alimentarse, porque es una vida que produce fruto, que produce fruto, que produce fruto. Entonces, hermano amado, esa es la vida vegetal. Pero la vida mineral, o más bien el reino mineral, produce vida que edifica. Entonces usted puede edificar con los minerales, no con las plantas, no con las edificaciones más seguras, más fuertes, son las que se construyen de la vida mineral. Entonces, hermano amado, estos son tres niveles. Primer nivel es obtener la vida que redime, y luego vida que produce, y luego vida que edifica. Entonces, nuevamente volvemos a la carga con los tres niveles, ¿va? Tres niveles. Entonces, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces, piso bajo, piso segundo, piso alto. Egipto, desierto, Canaán. Entonces, esto se está repitiendo constantemente en la palabra. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a ir por favor a Ezequiel capítulo número 47, versículo 3. Ezequiel 47. Y aquí vuelve a la carga la palabra, hablándonos de niveles. Entonces, Ezequiel 47, Ezequiel 47, versículo número 1. Entonces, quiero solamente reiterar algo, hermano.
reiterar algo de este último punto. Hermano, lo primero que obtenemos cuando estamos en el atrio es la redención, salvación. Pero, hermano amado, Dios nos llama no a conformarnos solo con la salvación. Cuando decís yo ya soy salvo, ya creí en Jesús, soy salvo. Entonces ya tienes la vida que te redimió, ya tienes la vida de Cristo que te redime. Entonces Dios quiere que no te quedes solamente con la salvación, sino que avances y empieces a entrar a la vida que produce. Entonces la vida que redime te salva, pero la vida que produce te empieza a dar fruto, te empieza a dar crecimiento. Entonces Dios quiere que recibas la vida que produce. Cristo quiere ser esa vida que produce, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dice la palabra que todo pámpano que en Él no lleva fruto, lo va a quitar. Fíjese, todo pámpano que en Él no produce nada, ya está en Él, pero si no produce nada, lo pueden quitar. El que no produce nada, lo pueden cortar. Hermano, esto es para los que dicen que la salvación no se pierde. Entonces, los que dicen que la salvación no se pierde, mire, ahí está ese versículo. ¿Cómo explicamos que la rama ya está en la vid verdadera que es Cristo? Pero dice la Biblia que la rama que está en Él, que no da fruto, ¿qué dice que van a hacer con ella? La van a cortar y la van a echar al fuego y va a arder. O sea, hermano, más claro no canta un gallo. O sea, más claro, imposible. O sea, te está diciendo ahí que la rama que en Él no dé fruto, la van a quitar. Y allá en Apocalipsis dice, hermano, al que venza no borraré su nombre. Es decir, si usted y yo no vencemos en ciertas áreas, está en peligro, no que no te escriban, está en peligro que te borren. O sea, el peligro no es que no te vayan a escribir, el peligro es que te vayan a borrar. Por eso dice, el que venza no borraré su nombre. Y acá dice, el que no dé fruto lo corto. Pero el que esté dando fruto, entonces a ese lo voy a podar. O sea, ahí Juan no está hablando de dos cortes, no está hablando de dos cortes. Te está hablando de un corte para separar o de un corte para podar. ¿Cuál quiere usted, hermano? ¿Cuál quiere? ¿Cuál queremos nosotros? ¿El corte para separar o el corte para podar? Yo quiero mejor el de podar, va. Es mejor va. No que vayan a cortar. Entonces ahí dice la Biblia que a la rama que está dando fruto, si usted está dando fruto, prepárese para la poda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y ahí está 3 niveles otra vez. En ese pasaje aparecen otros 3 niveles, porque está hablando de primer nivel, rama que no da fruto. Segundo nivel, rama que da fruto pero que necesita poda. Y tercer nivel, rama que da mucho fruto. Sí. Exactamente. Son procesos, son pruebas que Dios va a permitir que vengan para que uno empiece a dar más. Para que si uno tiene amor, pues vas a aumentar más en amor. Si uno tiene paciencia, va a venir más paciencia. Si uno tiene mansedumbre, va a venir más mansedumbre. Entonces, hermano, Dios nos va a meter en ciertos procesos. Pero, mire, hermano, yo tengo consuelo en Dios por la palabra, porque Dios no va a permitir pruebas innecesarias. Dios no te va a mandar un problema que sea innecesario. Dios como te ama. ¿Cuántos saben que Dios los ama, hermano? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Amén. Dios te ama, hermano. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, hermano, y Él no va a permitir que tú sufras de más, ni va a permitir que vengan a ti problemas que sean totalmente innecesarios. Él te va a mandar solamente lo que es necesario para tu madurez, lo que es necesario para tu crecimiento. No te va a mandar nada de más ni nada de menos. Te va a mandar lo justo, lo necesario para que usted crezca, para que las virtudes emerjan, para que las virtudes se vean, las virtudes de Cristo se vean en ti. Entonces, hermano amado, ya dijimos que nosotros, nuestra meta es tener vida que produce, pero luego viene la vida que edifica. Esa es la vida más superior, tener vida que edifica, porque es el que ya tiene materiales, es el que ya tiene metales, ya tiene oro, ya tiene plata, ya tiene piedras preciosas, puede edificar a otros. Ya no solamente produce, sino ahora edifica, hermano amado, soporta, ya tiene capacidad de soporte, ya dice, yo puedo cargar tus cargas, yo puedo llevar tus problemas, yo puedo orar por ti, yo puedo interceder por ti, yo puedo soportarte. ¿Por qué? Porque ya tengo no solamente vida que produce, tengo vida que edifica. Entonces la meta es alcanzar esto, vida edificante, vida que edifica. Vida de oro, vida de plata, vida de piedras preciosas. Entonces, hermano amado, bueno, esta es la parte que yo quería, hermano, reiterar. Pero ahora sí, volvamos a Ezequiel 47. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa
Y aquí que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y había aguas que descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta y el camino que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar hasta los lomos. Y midió otros 1000 y me hizo pasar ya, o sea, dice, y era ya un río que ya no podía pasar. Las aguas habían crecido tanto que la única manera que se podía pasar era flotando. En esta versión dice sino a nado. La mejor versión no dice nadando, dice flotando, porque en el río de Dios no se nada, en el río de Dios se flota. Se deja uno llevar, se deja uno llevar. El río de Dios no es para nadar en él, el río de Dios es para flotar en él, es para flotar. O sea, ahí nadar es ir contracorriente o ir luchando adentro del río. Dios no quiere que luchemos ni nos esforcemos nosotros dentro del río. Dios quiere que flotemos, que te dejes llevar por el río. ¿A qué representa el río, hermano? El Espíritu, el Espíritu. Entonces, hermano amado, aquí habla de tobillos y rodillas, lomos, y aquí es flotar. Es uno que ya no se gobierna, sino que el río lo gobierna, el río lo lleva a donde el río lo quiere llevar. Entonces, aquí es tobillos y rodillas. Entonces, tobillos y rodillas estás en el atrio. Lomos, lugar santo. Ya estar flotando, ya estar siendo llevado por el río, pues es el que ya está en el lugar santísimo. Entonces, hermano amado, así es el avance, hermano. Esta es la manera en que vamos nosotros avanzando. Ahora, esto, como le digo, se está repitiendo constantemente en toda la Biblia. Toda la Biblia se repite, va. Por ejemplo, usted se recuerda Mateo 13:23. Dice que los que son buena tierra, mire, todos son buena tierra. Podemos decir que todos son salvos. Pero siendo buena tierra, hubo buena tierra que dio al 30. Otra buena tierra dio al 60. Y otra buena tierra dio al 100. Son 3 niveles. Hubo buena tierra que al 30, otra buena tierra que al 60, otra buena tierra al 100. Entonces, el problema del que da el 30 y da el 100 es, por ejemplo, el 30, ¿a quién le está dando el otro 70? Y el problema que da el 60, el problema de él es a quién le está dando el otro 40. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, si usted da el 30, quiere decir que usted solo está dando una parte, pero la otra parte, ¿a quién se la está dando? No se la está dando a Dios, porque a Dios solo le está dando el 30. Entonces, el otro porcentaje, ¿dónde quedó? Como dicen en la televisión, ¿dónde quedó la bolita? ¿Va? ¿Sí? ¿Dónde quedó el otro porcentaje? ¿Va? Entonces, Dios quiere que le demos, ¿qué? El 100. El 100. Entonces, los que son del lugar santísimo son los que dan el 100. Le dan el 100, le dan la totalidad a Dios. Los del lugar santo le dan el 60. Dice la buena tierra da el 60. Entonces, lo que yo quiero que usted preste atención es que todo era buena tierra, pero dieron porcentajes diferentes. Entonces, todos aquí somos salvos, todos podemos ser salvos, pero va a haber diferentes niveles de salvos. Va a haber salvos de atrio, por eso le digo. Va a haber salvos del lugar santo y va a haber salvos del lugar santísimo. Va a haber iglesias que van a quedarse en el atrio y que se van a conformar con el 30. Va a haber iglesias del 60. Pero, hermano, Dios nos está llamando a hacer iglesias del 100. Hacer iglesias que avancen y que, como dice Proverbios, muchas mujeres, que esa es otra figura que después vamos a hablar, que siempre que la Biblia te habla de una mujer, te está hablando de una iglesia, hermano. Cuando usted lee en la Biblia una mujer, Ruth, Noemí, Esther, Abigail, Raquel, etcétera, todas las mujeres representan iglesias. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Entonces ahí está hablando de dos iglesias. Está hablando de una iglesia que es sabia y está hablando de una iglesia que es necia. Entonces la iglesia sabia, ¿qué hace? Edifica.
Edifica, la iglesia sabia edifica, sana, restaura, levanta, hermano, trae bendición a aquellos que están dentro de ella. Pero hay una iglesia necia que en vez de edificar, ella misma derriba. Ni siquiera viene el diablo, ni siquiera tiene que venir un demonio o una potestad negativa o el diablo, hermano, a estorbar. Ella misma derriba lo que con sus manos está edificando. Entonces, hermano amado, estos son niveles: 30, 60, 100. Ahora, metamos un poquito más el cuchillo. Vamos a algo un poquito más profundo. ¿Va? ¿Cuántos queremos ir a algo más profundo? ¿Ven? Un poquito más, un poquito más profundo. Vamos a ver Génesis. Volvamos a Génesis, otro nivel, y entramos. Y quiero porque le digo, hay muchos cuadros de estos niveles. Vaya conmigo a Génesis 5. Génesis 5:1. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Escuche el versículo 2. Póngale atención al versículo 2. Dice: varón y hembra los creó y los bendijo. Y escuche esta frase: y llamó el nombre de ellos. Llamó el nombre de ellos. ¿A quién se refería con ellos? A los dos. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces, hermano amado, mire, el primer nombre de la mujer, ¿cuál fue? Adán, no, Adán femenino. Era Adán femenino y Adán masculino. Adán femenino y Adán masculino. Ese fue el primer nombre de la mujer, Adán femenino. Porque aquí dice que llamó el nombre de ellos Adán, pero era Adán femenino y Adán masculino. El segundo nombre de la mujer, Génesis capítulo número 2, versículo número 23. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto será llamada, ¿cómo? Varona, porque del varón fue tomada. Entonces, el primer nombre de la mujer fue Adán femenino. El segundo nombre fue varona. Y el tercer nombre, porque mire, la mujer tuvo 3 nombres. El tercer nombre está en Génesis 3, versículo número 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Porque Eva significa, ¿qué significa Eva? Madre de todos los vivientes. Entonces, varona, lugar santo. Eva, lo ubicamos aquí. Eva. Entonces, hermano amado, quiere decir que la iglesia, le estoy diciendo que toda mujer representa una iglesia. Entonces la iglesia va a tener, volvemos a lo mismo, 3 niveles. La iglesia tiene que pasar por aquí. Todos pasamos siendo Adanes, hombres naturales, hombres sentimentales, mujeres sentimentales, inmaduros, infantiles. Es que el hermano me sacó la lengua, ya no voy a ir a la iglesia. Es que el hermano no me saludó, el pastor no me hizo caso, ya no me paro ahí. Ese es Adán. Es un hombre natural, un hombre sentimental, un hombre que se guía por su alma, por sus sentimientos. Entonces, ese es Adán. Pero tiene que haber un desarrollo donde lleguemos a ser una iglesia varona, que ya se parece a quién, al varón, porque dice que fue llamada varona porque fue tomada, porque ya se parecía al varón, fue tomada del varón, tenía rasgos del varón, o sea, fue sacada de él. Entonces se parecía en su carácter, en su naturaleza al varón. Entonces, hermano amado, esa es varona, ya es una iglesia que se parece a Cristo, que ya empieza a ser como Cristo, que ya está avanzando en un camino espiritual, está progresando, está madurando, está creciendo. Pero luego, hermano, tiene que llegar a la iglesia a un tercer nivel, que es ser Eva, que es ser madre, es decir, ya alcanzó una reproducción, ya tiene fruto, ya puede fructificar, y el fruto que da es fruto bueno, porque dice que es madre de los vivientes, no es madre de murientes.
No es madre de muertos, es madre, ni madre de abortos, es madre de vivientes. O sea, está dando a luz vivientes. Los que llegan los hace vivientes, vivientes, no los hace religiosos. Mire, hermano, hay iglesias, lamentablemente, hermano, hay iglesias que el que llega lo hacen legalista, que al que llegan lo hacen religioso, que al que llegan lo hacen fariseo. Porque hay iglesias que son fariseicas, legalistas, hermano, religiosas. Y al que llega ahí, hermano, al hermano que llega al recién convertido, pues lo hacen igual que ellos. Pero Dios no quiere que aquí haya, hermano, Dios no quiere que seamos religiosos.